un doctor de la ley, es decir, un experto en Biblia, intentó poner a prueba a Jesús tirándole este buscapiés. ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús hace que él mismo se responda diciéndole, ¿tú qué dices? ¿Qué dice la Biblia? Dice él, amar a Dios y al prójimo. Jesús le dice, exactamente, haz eso y vivirás. Entonces, aquel hombre, al ver que Jesús le ha contestado con tanta facilidad y que la respuesta no la ha dado Jesús, sino él mismo, entonces pudo sentir, y junto con él, el público alrededor de Jesús, que la pregunta había sido de kinder y que la respuesta de Cristo, haz eso y vivirás, bajita la mano o con diplomacia, le estaba diciendo, muy doctor, pero no tienes claridad en tu saber y tampoco haces, porque le dice, haz eso y vivirás. En resumen, no sabes ni haces. Por lo tanto, había sido una respuesta matona. Por eso, picado en su orgullo propio, dice el texto. Entonces, para justificarse, hace otra pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Entonces Jesús se puso a contarle pacientemente una historia, la historia del buen samaritano. La pregunta de aquel hombre, ¿quién es mi prójimo?, era restrictiva o selectiva. Es decir, sabiendo quién es el prójimo, podría desentenderse de todos los demás. Y sabiendo que entre los judíos, hermanos o prójimos eran los del mismo grupo, o a lo mucho los que eran de la misma raza, por eso era visto como normal el rechazo a los otros pueblos, a los que llamaban perros, mientras que ellos se consideraban hijos. Incluso rechazaban como hermanos a sus vecinos samaritanos, aunque compartían con ellos la misma fe. Y entre los mismos judíos, los fariseos se sentían como un grupo especial y despreciaban al pueblo inculto. Decían, esa chusma maldita que no conoce la ley. Allá está Juan 7:49. Así que la tendencia era seleccionar quién es mi prójimo. Y era mi grupo, mi pueblo o mi raza. Jesús le da un volteón a la pregunta. Jesús dice, no digas quién es mi prójimo, tratando de distinguir a quién o a qué grupo debes atender. La pregunta está mal. La pregunta está equivocada. Tú eres quien debe hacerse prójimo. A todas las personas debes mirarlas alrededor de ti y tú eres quien debe preguntarse cómo hacerse cercano a ellas, cómo hacerse próximo. La proximidad brota de tu corazón, no está afuera. Esa sería la primera enseñanza del Señor. Otra enseñanza que podríamos tomar de este evangelio es aprender de Jesús cómo debemos defender la fe. En el debate, Jesús aniquiló a su adversario, pero lo hizo con mucha paciencia y dulzura. Veamos, en la primera respuesta Jesús le dice, has contestado bien. Y eso es reconocer inteligencia en su adversario. Luego al final, al decirle, anda y haz tú lo mismo, le está considerando capaz de amar como hizo el samaritano. Y también le está dando la oportunidad de retirarse y no sufrir mucho el bochorno
de haber perdido la discusión. Tenemos entonces aquí un ejemplo maestro de lo que debe ser la defensa de la fe, la apologética. Más que ganar discusiones, la prioridad debe ser ganar corazones. A veces en internet ve uno las discusiones entre cristianos, los memes, letreros, videos, etcétera, en los que al parecer de cada lado lo que se pretende es ver quién tiene mayor capacidad de humillar o de ridiculizar al otro. En lugar de dar argumentos sobre lo que se cree, se aumentan los gritos y las descalificaciones, dando así un mal ejemplo a los cristianos débiles en la fe y también ante los que no son cristianos. De hecho, algunos comentan, por ejemplo, esto. Dice, esos son los cristianos, los que predican el amor. Yo amo más sin ser cristiano e incluso siendo ateo. Digámoslo claramente, no es cristiana la apologética del garrote. Es más cristiano decir no sé que ponerse a gritar o a lanzar insultos al adversario. Alguien podría decir, pero en la primera lectura, San Pablo les llama malditos a los que predican otro evangelio. Y Jesús mismo llamó hipócritas, raza de víboras o sepulcros blanqueados a algunos de sus adversarios. Veamos esto con calma. Lo que dice San Pablo en la carta a los Gálatas se los comenta precisamente a los cristianos de Galacia. Y se los está diciendo con el fin de animarlos a no dejarse confundir. No les está diciendo eso directamente a las personas que andan predicando de modo equivocado. No les dice, ustedes son unos malditos. No está haciendo eso. Además, conociendo el historial de San Pablo, que estaba acostumbrado a encarcelar y hasta a matar a los que pensaban diferente de él, es fácil que pueda decir alguna palabra fuerte refiriéndose a quienes tratan de cambiar la fe. La fe esa que ahora sabe con certeza que es realmente la verdadera. Entonces, sus palabras son un modo elocuente de hablar para subrayar que a ellos no se les escuche. Y si Cristo decía alguna vez algunas palabras fuertes a quienes le contradecían, hemos de tener cuidado de compararnos con Él. Cristo es el Señor. Y cuando Cristo decía alguna palabra fuerte, Él sabía que esa persona era eso, mientras que nosotros generalmente no lo sabemos. Y entonces nos exponemos a hacer juicios que corresponden solo a Dios. En el Evangelio que hoy escuchamos, Jesús pudo entender que a aquel hombre le movía quizás el orgullo de enfrentar a Jesús, pero ve que no tiene cerrado el corazón y por eso lo trató con tanta paciencia. También nosotros, seamos hombres de esperanza y hagamos lo mismo. Defendamos la verdad con paciencia y caridad, porque la apologética cristiana no tiene el objetivo primero de ganar debates, sino de ganar corazones.